Hola, buenos días, soy Lola Guillén y os voy a acompañar durante este curso en vuestra preparación al examen de inglés para la prueba de acceso a universidad de mayores de 25 años. Estoy aquí encantada de poder ayudaros y por supuesto no dudéis nunca de contar conmigo para cualquier duda que tengáis en la preparación de este examen. Empezamos hoy con nuestra primera prueba. Y antes de nada me gustaría recordaros que hemos subido una actividad a la plataforma, que es esta de aquí. Es un libro en el que si pinchamos lo primero que vamos a tener es el enlace a un documento con una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de hacer una buena traducción. Os recomiendo encarecidamente que lo leáis con detalle y que lo tengáis siempre por delante a la hora de hacer cualquier traducción. Comprobad siempre que no habéis cometido los errores que en ese documento vienen recogidos. Después, en la segunda página, pues tenéis el enlace a lo que son los criterios de evaluación de la prueba, que como veis tenéis una hora para hacer la prueba. Un texto es una traducción de unas 15 o 20 líneas. Y ahí tenéis los dos apartados que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar. Un 80% va a ir a lo que es el contenido de la traducción, que sea una traducción que haya respetado el mensaje y el sentido de la original, que la información esté toda recogida y de manera correcta. Y el apartado B, que es un 20%, se refiere a lo que es la corrección en el uso del castellano. Pues que utilicemos gramática correcta, que no haya errores de ortografía, que no haya errores de puntuación, que el estilo sea el adecuado y que sea sobre todo que sea un lenguaje natural, que no suene un lenguaje extraño o forzado debido a que hemos traducido de una manera excesivamente literal del inglés al español y ya sabemos que las estructuras de los dos idiomas son bastante distintas. Y después, en la tercera parte, lo que tenemos ya es el texto, vuestro primer texto a traducir, que no es más que la prueba que se puso en el año 2019-2020, como estáis viendo ahí. Para ello, yo ya he sacado ese texto y como veis lo tengo aquí todo coloreado. Posteriormente, abajo, veis que tengo la traducción, que será la que os envíe. Pero he señalado una serie de elementos en la traducción que quiero que tengáis en cuenta y que vayáis aplicando estas técnicas en el resto de traducciones que hagáis. Empezamos, como veis, tenemos distintos colores. He puesto rosita para una serie de expresiones que son muy distintas de inglés a español y no debemos caer en el error de querer traducirlo directamente. En azul, la voz pasiva, que también suele ser bastante complicada, y relativos. ¿De acuerdo? Antes de entrar en el texto, ¿qué tenemos que hacer? Antes de hacer esto que yo acabo de mostraros, tengo que leerme el texto varias veces. No puedo empezar a traducir sin leer el texto anteriormente o habiendo leído solo el primer párrafo. No, tengo que leer el texto al completo. Tengo que leerlo varias veces para tener claro cuál es la idea principal, cuál es el mensaje, qué tipo de texto es y a quién va dirigido. En este caso en concreto, después de leerlo varias veces, os daréis cuenta de que esto es una noticia periodística, es un artículo de periódico. Y por tanto no es lo mismo traducir un texto, una noticia de un periódico, que un correo dirigido a vuestro jefe en un entorno laboral, o un correo dirigido a una amiga que vive en Australia, o un texto que que es una historia creada para niños de 4 años. Evidentemente, la manera de escribir y la manera de dirigirse, la manera de utilizar el vocabulario y la estructura será diferente. Entonces, por favor, leemos el texto muy detalladamente varias veces hasta tener una idea clara de cuál es el mensaje, de cuál es la idea y a quién va dirigido.
y entonces me pongo a traducir. Y me pongo a traducir no de manera literal, palabra por palabra, sino que tengo que intentar llegar a reflejar la idea del texto original, pero utilizando un castellano natural, que suene natural. Empezamos entonces con una serie de comentarios que tengo aquí señalados. Mirar el título. Ya empezamos en el título, ahí tenemos la expresión, el relativo who. Recordar que normalmente cuando lo estudiamos decimos, se traduce por quién si se refiere a una persona, pero mirar esa traducción. British woman who got lost in snow. No podemos decir mujer británica quien se perdió en la nieve. ¿Suena bien? Evidentemente no nos suena bien. Pues tendremos que decir mujer británica que se perdió en la nieve, resucita después de 6 horas en paro cardíaco. Y fijaros, he dicho aquí resucita, cuando esto en realidad es una construcción pasiva. Lo que pasa es que al ser un titular se ha quitado el was para no hacerlo tan largo. Ahí pone was revived, fue resucitada, fue revivida no decimos, fue resucitada. ¿Qué ocurre? Que al ser un titular yo puedo perfectamente cambiar el tiempo verbal y en lugar de decir resucitó después de 6 horas, puedo decir resucita después de 6 horas porque es lo normal en una titular de noticia, utilizar el presente simple. Que no lo hago así y pongo resucitó, no es ningún problema, no es ningún error grave, pero lo otro indica un dominio mayor del idioma. Después tenemos en rosita palabras que pueden llevarnos a errores en la traducción. Ya hemos visto aquí cardiac arrest, no es un arresto cardíaco. En español decimos un paro cardíaco. A 34-year-old British woman, cuidado con esto, el orden del inglés no se corresponde con el orden del español. En español no podemos decir una mujer de 34 años vieja. ¿Nosotros qué diríamos? Pues una británica de 34 años. Que, de nuevo, que, no quién. Y aquí tenemos otra pasiva. Was revived by Spanish doctors. Que fue reanimada, perdón. Fijaros, revive, aquí lo pongo como resucita, pero aquí lo traduzco como reanimada. ¿Por qué? Porque los médicos reaniman, los médicos no resucitan. Entonces aquí literalmente pone fue reanimada por doctores españoles. Es una expresión extraña y nosotros podríamos decir a quien médicos españoles reanimaron. ¿Ok? Después de pasar más de 6 horas en paro cardíaco. Cuidado con spend. Sabéis qué significa gastar, pero cuando estamos hablando de horas es pasar el tiempo, pasar horas. Otra expresión que puede llegar a dar problemas es trekking. Trekking es un calco de los que os he puesto en el listado. Trekking lo usamos en castellano, es cierto, pero no existe en la RAE. Por tanto, was trekking nosotros tendríamos que traducirlo pues por estaba haciendo senderismo. Y lo mismo pasa con la expresión off guard. La cogió fuera de guardia, otra expresión que no es española. Nosotros diríamos pues la cogió de improviso, la sorprendió, etc. Falling unconscious, no caemos inconscientes, perdemos la conciencia. ¿De acuerdo? Otra expresión que tenemos aquí subrayada es having been rescued 6 hours later. Literalmente ahí pone habiendo sido rescatada 6 horas después. Un castellano medianamente normal sería pues decir después de ser rescatada 6 horas más tarde. ¿De acuerdo? Otra vez
una voz pasiva, fijaros, yo aquí sí dejaría la voz pasiva, y os explico por qué, porque es una noticia y tiene que ser más formal el lenguaje que en un texto, si es que sí se lo estuviéramos contando a un compañero, a un amigo. Entonces yo sí que diría que fue reanimada en el Hospital Valle del Bron. Sigo bajando, más relativos, otra expresión, at that moment was registering a body temperature of 18 grades centigrade. Estaba registrando una temperatura corporal. Eso nosotros no lo decimos así. Nosotros decimos que en ese momento tenía una temperatura corporal de tanto. ¿Ok? Was taken. También lo tengo aquí subrayado. ¿Por qué? Es una voz pasiva que creo que también se debe respetar. Pero cuidado con la expresión taken. Take puede significar millones de cosas. Pero nosotros aquí, si estamos hablando de que se la llevan a un hospital, lo normal es utilizar la expresión trasladar. Fue trasladada al hospital. Seguimos. The patient was put on an extracorporeal oxygenation machine. Literalmente ahí pone que fue puesta en una máquina. Eso tampoco es castellano, ¿verdad? Nosotros diríamos que fue conectada a una máquina. ¿Ok? Otra expresión que tenemos aquí, which does the job of the heart and lungs, que hace el trabajo literal. Nuestra traducción, ¿cuál debería ser? Pues que realiza la función de. The blood is also warmed. Aquí la sangre es calentada. Sería mucho más natural decir se calienta la sangre. Y otra expresión, on a global scale, en una escala global, se traduciría y quedaría mucho más natural con a nivel global. ¿De acuerdo? Espero que con mis comentarios os hagáis un poquito la idea de dónde está la dificultad de hacer una traducción. Muchas veces la dificultad no está ni en la gramática ni en el vocabulario, sino en el hecho de intentar que la traducción al castellano suene como castellano de manera natural y con toda la corrección posible. Como digo, importantísimo leer el texto varias veces hasta que tengamos muy claro cuál es el contenido, el mensaje, la intención y a quién va dirigido, y nunca, por favor, empecéis a traducir sin tener claro todo eso. Y nunca, por favor, me hagáis una traducción palabra por palabra. Y siempre, al final, cuando ya tengáis el texto hecho, como el que tenéis aquí abajo, revisar una vez, 2 veces, 3 veces, mirar si hay errores ortográficos, si hay errores de gramática, si la puntuación está bien, si el uso de mayúsculas y minúsculas está bien hecho y no lo hemos confundido porque en los dos idiomas es diferente. Y revisar. Estoy segura de que esto no es más que una propuesta. La traducción nunca tiene una sola solución, nunca tiene una sola respuesta, depende de la interpretación también de la persona que lo hace, y seguro que esto que os voy a dar como solución, vosotros vais a tener versiones diferentes. No significa que estén mal. Siempre que el mensaje sea parecido a lo que tenéis aquí, será correcto. Pues nada, el vídeo dura 15 minutos y son 14:50, así que muchísimas gracias por escucharme. Estoy para lo que me necesitéis y espero de verdad que tengáis mucho éxito
en lo que está